Y el problema era que no era la voz de Dios. Era la voz de Satanás, hablando por el discípulo del Señor. Lo que debemos reconocer es que Satanás es maestro del engaño. Escúcheme muy bien, mediante su astucia y falsedad logró que Adán y Eva se rebelaran contra Dios. Obró con engaño por la forma que les habló entonces, y así sigue obrando y hablando en esa misma forma hoy. Como creyentes, si oímos la voz de Dios, Él no nos hará adoptar decisiones equivocadas. Escúcheme, jamás Dios te dará un consejo o una palabra para que te equivoques. Yo no sé de la primera persona que le ha tenido que decir, ¿sabe qué, Señor? Usted se equivocó. Si me hizo meter por aquí. No. El Señor nos protegerá en la medida que andemos en el Espíritu. Podemos distinguir la voz de Dios y la de Satanás, a pesar de la habilidad de Satanás para disimularla hábilmente. ¿Disimuló hábilmente ante el Señor o no? ¿Habló por la boca de Pedro? Hay gente que dice haber oído la voz de Dios y dicen cosas y Dios no les ha hablado. Y hay gente cristiana, gente de Dios, que dicen que el Señor les ha revelado que Jesucristo no es el Hijo de Dios. La Biblia dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios. Escúcheme, a medida que esta era se vuelva más tenebrosa, ustedes han visto lo que está pasando en Túnez y en Egipto. Más serán las voces perjudiciales para el pueblo de Dios. Los cristianos en Egipto y en Túnez están escondidos a esta hora. La persecución es satánica. Lo que Satanás está haciendo con ese pueblo es una obra de destrucción para los cristianos. La gente que con desgano busca su rostro y no anhela conocerlo con fervor, fácilmente serán inducidos a aceptar numerosos errores doctrinales. Lo voy a volver a decir. Los que con desgano buscan el rostro del Señor y no anhelan conocerle con fervor, fácilmente serán inducidos a aceptar numerosos errores doctrinales. Satanás no golpea. Satanás no dice: hola, soy Satanás, ¿puedo pasar? No. Él entra valiéndose del lenguaje más astuto, convincente y persuasivo posible. Ojo a las personas que acostumbran ir de iglesia en iglesia y de reunión en reunión y a oír a todo profeta mentiroso. Me sorprende que la gente de este ministerio, con el Espíritu Santo visitándonos como nos visita, ministrándonos como nos ministra, teniendo un avivamiento en nuestros corazones, y estén por allá escuchando a falsos profetas y creen que yo no me voy a dar cuenta, pero por la boca muere el pez, dicen. Ay, sí, imagínense, y yo sí, uy, no, y él no me miraba a los ojos. Ay, y no, perdón, ¿estoy que se haya metida? Yo no puedo obligar a nadie, pero ojo, Satanás entra valiéndose del lenguaje más astuto, convincente y persuasivo posible. Y quedó demostrado que ese hombre era instrumento de Satanás. Se acabó ese ministerio, se metió con la esposa de uno de los fieles.
Pero corren detrás de ellos. La mejor forma es usando un lenguaje religioso. Escúcheme, Satanás usa el lenguaje religioso. Y entonces él declara una nueva intuición procedente de Dios. Y aquí quiero aclararles una cosa para los que aún no entienden. Nosotros no somos una religión. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Ay, diga, ¿nosotros qué somos? ¿Perdón? Si usted no sabe qué es y quién es, entonces ¿quién está orando? ¿Quién le está hablando? Nosotros no somos una religión. Nosotros no somos ninguna denominación. Ay, ¿a qué denominación pertenecemos? Hello, lean la Biblia, oren, busquen al Señor. Él les va a hablar. Como creyentes debemos buscar madurar a fin de que no necesitemos que nadie más nos enseñe. El crecimiento personal de nuestro ser espiritual debe ser nuestra prioridad. Mi número 1 tiene que ser mi crecimiento espiritual. La voz de Dios causa efectos sobre otras personas. Él nunca habla acerca de nuestra vida. Habla acerca de nuestra rendición, acerca de nuestra voluntad de entrega. ¿Saben que recién que me convertí, antes que el Señor me liberara y liberara mi mente, yo no me arrodillaba? Para mí era difícil arrodillarme. Claro que Él me liberó y me hizo entender por qué no lo hacía. Yo fui una mujer maltratada, abusada, golpeada, humillada. Y una de las cosas más terribles que me hacía, de todas las que me hacía mi marido, era que me agarraba del cabello, mi cabello era muy largo, se lo enrollaba en sus manos y me lo alaba hasta que me arrodillara. Arrodíllese, de rodillas ante mí. No, pues qué Dios tan grande. De rodillas ante mí. Y entonces cuando yo vine a Cristo, lo que había en mi mente y en mi corazón aún, no me permitía rendirme, adorarlo, arrodillarme ante ese Dios grande, causa del trauma. Pero Dios fue haciendo su obra de sanidad en mí. Él fue haciendo su obra de sanidad en mí, de transformación en mi mente. Me liberó, me limpió, me enamoró de Él. Y, ay, quiero vivir de rodillas ante Él. Amén. Amén. El Señor siempre que nos habla, Él busca efectos sobre otras personas. Causa efectos sobre otras personas la voz de Él. Él habla para amarnos y para que nos amemos los unos a los otros. Él habla para que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. ¿Usted se duele por otro? Eso es lo que el Señor quiere. Cuando Dios habla, no solo tiene nuestro propio interés en mente, sino también el bien de todas las personas a nuestro alcance. ¿Usted cree que cuando el Señor le habla es para usted nomás? No. Él le habla para alguien. A veces me da una palabra y en el transcurso de los días tengo que usarla con alguien. O lo que me enseñó el Señor. Wow, para esto me enseñó el Señor. Para este momento era. Siempre la palabra del Señor, la voz de Él, obra para bien de todo su pueblo, no para unos cuantos únicamente. ¿Qué tiene, Nicolás? ¿Qué tiene? ¿Está triste o está aburrido? ¿Qué tiene? Abrácelo, María del Rosario. Abrace a Nicolás. O álcelo. Sí, está bien. Déjate alzar de tu mamita. ¿Te duele la cabecita? Gracias, Señor. ¿Ve que tu mamá te va a alzar? Sí, gracias. El Señor está orando algo en él. Gracias, Señor. Gracias. Eso, así. Es que Nicolás es todavía chico.
pero vamos a ser muy grande. Amén. Y cuando sea grande, nos va a alzar a nosotras. Amén. Va a ser muy fuerte. Amén. Amén. ¿Saben que la voz de Dios lleva a la paciencia? En ninguna parte de las escrituras se nos dice que debemos apresurarnos a tomar decisiones. Yo no sé, pero el Señor lleva 3 domingos dándome enseñanzas. Y hoy especialmente dice, cuidado con las decisiones que van a tomar. Cuidado. Él no quiere que nos apresuremos. El Señor no opera de esa forma. Dios nunca nos pide que actuemos ciega y apresuradamente. Es posible que tengamos que dar pasos veloces. Es posible que cuando Él da una orden tengamos que actuar rápido, pero podemos darnos de acuerdo a su voluntad. Lo que hagamos, hagámoslo de acuerdo a la voluntad de Dios, sin premura. Cuando yo fui a salir de Florida, de Estados Unidos, para pedir refugio político en esta nación, fueron 3, 4 meses de lucha interior, hasta que escuché la voz de Él. Y Él me dijo, en su palabra, que no saldría huyendo. Está en Isaías. No saldría huyendo. Cuando Él me dijo eso, no saldrás ni corriendo ni huyendo. Y entonces yo dije, esto es del Señor. Entonces sí me voy a ir, pero con la voluntad de Él. Desde el día en que me dio esa palabra, pasaron 3 meses para tomar la decisión de salir. La palabra me la dio en enero. La decisión la tomé en abril. Y la frontera la pasé en julio. ¿Estaba apresurada? No, no, porque Él me había dicho, no saldrás ni apresurada ni huyendo. A veces uno necesita una palabra, sobre todo en las decisiones que hay que tomar en la vida. No se apresuren, que Dios les hable, tienen que tener paciencia. Yo no sé para quién es esto, Señor, gracias. ¿Cuántas personas han tomado decisiones que han tenido que lamentar el resto de su vida? Por eso el Salmo 27 dice, versículo 14, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 62, versículo 5 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Si sentimos el impulso de actuar espontáneamente, es mejor que nos detengamos a considerar. Paren, stop. Como los que manejan, yo como no manejo, todavía no, pero pronto voy a manejar. Amén. ¿Qué ponen el carro? En neutro. Eso es lo que el Señor quiere. Pongan el carro en neutro, pónganse en neutro. ¿Neutro qué es? Ni para adelante ni para atrás. Ningún impulso para actuar espontáneamente. Es mejor detenerse a considerar. A Dios le interesa tener todos los detalles en regla. El Señor no se apresura a nada. El Señor todo lo tiene que tener en regla. El rey Saúl es un ejemplo en la Biblia. Lean el libro Primera de Samuel, léanlo. Cómo Saúl, siendo un rey poderoso, un rey que el Señor nombró, el Señor le dijo al profeta que lo llevara, lo ungiera como rey. O sea, Dios lo puso como rey. Y tenía que ir a la guerra, a una batalla. Y Samuel, el profeta, le dijo, baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días.